la información y poder reaccionar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, es importante que habíamos dicho hace rato, tiene que haber una interacción, un trabajo, un sinergismo entre lo que es sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Está bien? Pero acá metemos un tercer componente, procesos inmunitarios o agentes de defensa. ¿Ya? Entonces, las células distantes van a controlar la respuesta. ¿Está bien? Estos son los mecanismos de control. Entonces, tenemos un control local y tenemos un control reflejo. ¿Está bien? Y bueno, todas las células se encuentran bañadas por el mismo medio. Ustedes saben, tenemos un líquido extracelular en el cual están las células. En él viajan todos los nutrientes que las células puedan necesitar. ¿Ya? Y también ustedes saben de que una vez que la célula aproveche ese nutriente, la célula también elimina sustancias de desechos, sea por endocitosis, para la introducción de agentes o nutrientes, y por exocitosis, agentes de desechos. ¿No ve? Entonces, posee las características físicas necesarias y las condiciones indispensables para el correcto funcionamiento y supervivencia celular. ¿Está bien? Entonces el medio interno es muy importante. Tenemos, ojo, no solamente que tenga que haber un equilibrio entre la parte interna y la conformación interna de la célula y la parte externa. ¿Está bien? No se olvide, endocitosis y exocitosis. Los dos elementos, no es el único, por si acaso, no son los únicos, las únicas formas de transporte. También hay otras, ¿no ve? Bueno, entonces, cuando hablamos de este medio interno, el correcto funcionamiento de las células depende de un apropiado nivel de, por ejemplo, de líquido, en este caso de agua y oxígeno. Pero también se dice que para que funcione una célula necesitamos pues de energía y esta energía está en forma de glucosa, ¿no? Y que y de que sean retirados, por ejemplo, los productos que a la célula eh, no le sirven y estos son considerados como desechos, ¿no? Entonces, el medio interno va a constituir un sistema utilizado por los organismos pluricelulares para que les pueda permitir el intercambio de sustancias entre un medio interno y, perdón, entre un medio externo y la propia célula. ¿Está bien? Bueno, solamente es un esquemita para que podamos entender lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que necesita qué es lo que necesita el organismo? Necesita agua, necesita oxígeno, necesita proteína, necesita glucosa. Bueno, necesita fosfolípidos y demás, ¿no? Para poder trabajar en forma correcta. Pero esto tiene que atravesar la barrera por diferentes medios de transporte. Bueno, entonces tenemos compartimentos, por ejemplo, de ciertos líquidos en el organismo. Y aquí hablamos lo que estábamos mencionando hace momentos atrás, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular o el compartimiento del líquido intracelular está formado por componentes líquidos del citoplasma, ¿no? Ya típico en cada célula, ¿ya? Eh, y que obviamente alberga un montón de organelos en la parte interna, ¿no? Esto está delimitado por una membrana conocida como membrana plasmática. Mientras que el compartimento de líquido extracelular es el conjunto de líquidos del organismo que se encuentran en todos los espacios situados, obviamente, fuera de la célula, ¿ya? Quedando delimitado por obviamente, la cara externa de la membrana plasmática de las mismas. ¿Está bien? Entonces, ojo, ese es el medio donde se encuentran estas estructuras y que forman parte principal y vital del funcionamiento de cada órgano, de cada órgano. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, del famoso líquido extracelular que estábamos comentando en la anterior diapositiva. Y este líquido extracelular forma, si nosotros, por ejemplo,
hablamos de componentes vitales dentro de un organismo, este líquido celular, este líquido extracelular, llega a formar parte o llega a tener un volumen determinado. El agua es el componente principal del organismo, ¿ya? Y en ella se encuentran disueltas, se dice, el resto de los elementos integrantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en un animal adulto? En el caso de un perro, en el caso de un perro de raza grande, adulta, ¿no? La cantidad total de agua representa por término medio más o menos el 60%. 60% del peso corporal. En un perro de raza grande, ¿no? Fíjense, 60% del peso corporal. Al total del agua del organismo, lo que decíamos, se le denomina agua corporal total. El agua corporal total, ¿ya? Y este volumen está siendo regulado, o va a ser, perdón, regulado por lo que ingresa y por lo que sale, ¿ya? Por lo que ingresa y lo que sale. ¿Qué quiere decir? Que el líquido extracelular va a tener un elemento que lo va a mantener y que va a ser determinante para su volumen mediante un equilibrio de lo que ingresa y lo que se pierde o lo que sale. ¿Está bien? Lo que ingresa por el consumo del agua y lo que sale por una regulación hídrica gracias a la actividad renal. ¿Está claro? Pero ojo, que también la pérdida de líquido se puede deber a procesos patológicos. ¿Está claro? O la retención de líquidos también se pueden deber a procesos patológicos. Por eso tiene que haber una homeostasis, tiene que haber un equilibrio. Entonces, estas pérdidas de agua, que tal vez son las más comunes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pérdidas hídricas insensibles, que ocurren sin que seamos conscientes de ellas, no nos damos cuenta, tanto los humanos como los animales, y se producen de manera continua. Y eso se puede deber a fenómenos de convección, por ejemplo, como la piel, y evaporación, ¿ya? Convección y evaporación. Entonces, esto ocurre normalmente, todo el tiempo. Y mientras mayor actividad tenga un animal, mayor pérdida va a tener, ¿no? Pero esto va a ser insensible. Hay pérdidas de agua por el sudor y que va asociado a actividades físicas, por ejemplo, ¿no? Y también puede ir asociado a cambios bruscos en la temperatura, especialmente cuando ésta se eleva. ¿Está bien? Hay pérdidas de líquido gracias a componentes tanto en las heces fecales, por ejemplo, o en la orina. En el caso de las heces fecales, normalmente se pierde solo pequeñas cantidades, pero la orina llega a ser el elemento de mayor pérdida de agua, ¿no? Gracias a un trabajo notable de gran estructura, gran elemento que hay que cuidarlo, llamado riñón, ¿no? Para nosotros, los humanos, llegamos a una edad en que nos afecta todo. Y si el riñón está fallando, creo que ese es uno de los problemas más serios que pueden pasar. ¿Ya? Entonces hay que cuidar, hay que cuidar. Muy bien. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Decíamos, el líquido, estos líquidos de los cuales hemos mencionado en esta última parte de la clase, ¿no? Está conformado, por ejemplo, o está diferenciado en qué? En dos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el caso del líquido extracelular, contiene grandes cantidades de iones de sodio y cloruro. ¿Está bien? Cantidades bastante elevadas de iones de bicarbonato, pero pequeñas cantidades de iones de potasio. Por eso es que lo primero que pasa que cuando un animal está deshidratado, empezamos a hidratarlo. Y cuando el animal tiene diarrea, que es donde se pierde mayor cantidad de líquido por ejemplo, en este proceso, se empieza con los sueros rígidos para poder darle los elementos que está perdiendo este animal, ¿no? Los electrolitos necesarios en la pérdida. Mientras que el líquido intracelular presenta altos niveles de potasio y grandes aniones y proteínas. ¿Está bien? Finalmente, para ir terminando poco a poco esto, todo esto nos va a servir para entender lo que es la osmolaridad, ¿no? Que es el número de moléculas disuelto en un kilogramo de disolvente. Y se expresa en miliosmoles por kilogramo de agua. Bueno, el intercambio de agua y solutos, ojo, el intercambio de agua y solutos
entre lo que son el líquido intracelular y el líquido extracelular debe realizarse a través de la membrana plasmática. Obviamente la membrana plasmática celular, ¿ya? Que es muy permeable al agua. Ojo, es muy permeable al agua y que se puede desplazar este elemento en forma muy rápida por difusión, por simple difusión de un espacio al otro, ¿ya? Aunque algunos hablan, por ejemplo, de intercambio por presión, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero esto va asociado fundamentalmente a moléculas, no a moléculas diferentes al agua, ¿ya? En el caso del agua es simple difusión, ¿está bien? Entonces es así que nosotros, por ejemplo, podemos tener soluciones que son, por ejemplo, conocidas como hipertónica, isotónica e hipotónica, ¿no? Lo van a ver ustedes cuando lleven farmacología, ¿no? Cuando hablamos de sueros hipertónicos, isotónicos o hipotónicos. Y de acuerdo a este tipo de concentración, es que vamos a tener, por ejemplo, un grado de deshidratación o saturación de agua en el organismo. Generalmente los niveles isotónicos son actividades fisiológicas, donde mantienen un niveles estables al conjunto y al trabajo celular. Entonces, la osmolaridad es el proceso de difusión del agua, ¿no? Cuando hablamos en el proceso de la difusión del agua, eh, que es dependiente de un gradiente de concentración, ¿no? Que se denomina con el término conocido como ósmosis. Entonces, la ósmosis consiste en la difusión final del agua a través de una membrana, ojo, membrana semipermeable, desde una zona de mayor dilución a otra zona de menor dilución, lo que se había mencionado anteriormente. Entonces, la membrana celular tiene una permeabilidad interesante. Es selectiva, ¿ya? Y solamente permite que pasen ciertos componentes y ciertos elementos necesarios. Pero lastimosamente el agua se puede mover libremente, ¿ya? Y si es necesario se desplazará para diluir la solución más concentrada. Por eso les decía, ¿no? Cuando hablamos de condición hipertónica, el agua sale de la célula. Condición isotónica, cuando hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y una condición hipotónica, cuando la célula necesita un ingreso de agua para poder mantener su condición y su funcionamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro. ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjese que, eh, bueno, tomen como referencia en literatura para la asignatura fisiología. Hay varios libros de fisiología animal, pero si pueden conseguir el de McDonald, está muy bien, ¿no? Es un libro muy interesante. Hay libros bien complicados en la lectura, muy pesados en la lectura. Les voy a pasar algunos, creo voy a buscar, aunque algunos pueden descargar del internet también, sin ningún problema, ¿ya? Pero si en caso no puedan encontrar un libro, me avisan en el grupo de WhatsApp para que yo les pueda pasar en la plataforma, lo puedan descargar. De todos modos, esta presentación va a estar en la plataforma en PDF y que ustedes lo pueden imprimir. Solamente sirve como referencia, les aviso, solo es referencial, ¿no? Porque podemos ir hablando y tomar en cuenta referencias bibliográficas mucho más completas para poder explicar tal. Sí, Cunningham es muy bueno. Cunningham es bueno, Noelia. Es un libro también en español. Cuando les digo español, quiere decir que se entiende. Porque hay libros en chino, ya no se entienden. Increíble.
¿no? Entonces no se compliquen con eso. Vamos con los libros más sencillos. MacDonald, interesante, muy bueno. Cunningham también, bueno. Creo que es la base de la fisiología animal, ¿no? Como referencia, ¿ya? Eh, y bueno, les digo, si hay algo que no entienden, me preguntan y para que yo les pueda resolver la duda, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier consulta con respecto a la asignatura, todo por el grupo de WhatsApp, por favor, ¿ya? No lo hagan por preguntas en mensajes privados porque no lo leo, especialmente cuando no tengo el contacto registrado en mi teléfono, no lo leo, ¿ya? Entonces, todo por vía grupo WhatsApp. Y ahí sí les voy a responder. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, algún comentario, quieren hablar de una experiencia con un animal, por ejemplo, que ha pasado, entonces podemos ir tratar de resolverlo, ¿no? No soy clínico, no trabajo con clínica animal como tal, ya, yo trabajo más con producción animal, pero en lo que pueda, bueno, pues lo vamos a resolver y si no lo sé, bueno, vamos a buscarlo que ustedes puedan comprender, ¿no? De qué están hablando, o de qué estamos hablando. ¿Está bien? ¿Está bien? Rubén Alimaita, tu cámara, Escalante. No lo voy a repetir, es feo estar repitiendo, de que estén conectados. Los voy a eliminar directamente bajo su responsabilidad. ¿Está bien? No quiero quejas después. No, pasa lo mismo con Espinosa Aguilar, Catherine Paula, aquí Yesenia, ¿ya? Muy bien. Entonces, nuestros avances de la asignatura va a ser en base a objetivo. El objetivo es transmitir el tema que se ha planteado para ese día. Si el tema lo terminamos en hora y media como hoy día, genial. Si el tema lo terminamos en 2 horas, perfecto. 3, no hay problema. No nos vamos a pasar del horario, ya, para no tener problemas, porque sé que llevan otras asignaturas después. ¿Está bien? Entonces, eso sí. Y les repito, algo que me olvidaba. Seguro la auxiliar les va a dar los materiales y los elementos para las prácticas. Es seguro que van a tener una práctica la próxima semana, de acuerdo a cómo coordinen con ella. Ya, por favor, el mandil limpio, el mandil impecable, con todos los botones, el mandil de la carrera con el logotipo del programa, por favor. ¿Está bien? No mandiles que parecen que vienen de guarderías. Eso no es un mandil para nosotros. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es seguro que les va a pedir estetoscopio, termómetro y demás materiales. Cumplan, por favor, con el material para el primer día de práctica, que les repito, voy a estar presente. Entonces, ella lo va a programar y yo voy a colaborarle y voy a estar presente para ir evaluando. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta con tiempito eso, tienen yo creo que unos 10 días para ir preparando en caso no lo tengan. Pero yo creo que todos tienen el mandil, que les ha hecho, no ve, una imposición, algo por ahí. Entonces, tienen el mandil. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Una consulta sobre el viaje sobre para ahí donde los pollos, ¿en qué fecha sería aproximadamente? No sé, eso no depende de nosotros, depende de la doctora Marta en la coordinación. Ella es la que coordina con Chichipani, entonces llegan los pollitos y va a ser yo creo que un viernes y un viernes y un sábado para retornar sábado en la tarde. Nos vamos viernes temprano y volvemos sábado en la tarde. Así va a ser, más o menos, pero no depende de nosotros, depende de ella, ¿ya? Cuando ella nos diga, entonces se programa. Está bien, doctor. Gracias. Ok, Flores, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Todo claro. Muy bien, voy a tomar una captura antes que nos vayamos, si me olvide. ¿Está bien? Empezamos con 50 y tantos, tenemos 42. Genial. Está bien, muchos son.
No queremos cantidad, queremos calidad. Bueno, les hice las recomendaciones de la cámara por si acaso. Muy bien. Bueno, entonces esa fue la parte introductiva, esa fue la parte inicial, y a partir de la próxima semana entramos a materia, ¿ya? Esto fue como recordar un poquito colegio, meter un poquito de primer semestre e iniciar un poco el segundo semestre, ¿ya? Así fue. Entonces, les agradezco. Gracias por su tiempo.